Hola compañeros y compañeras, soy Michael Cedeño y hoy día les voy a hablar sobre la época helenística, Roma y cómo se relacionan ambas. Así que vamos a ello. Para comenzar, empezaremos hablando sobre la época helenística. ¿Qué fue la época helenística? La época helenística fue un periodo de la historia que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta el comienzo del dominio romano en el Mediterráneo en el 31 a.C. Fue una época de extraordinarios cambios y desarrollos que dejaron una huella duradera en la cultura, la política y la ciencia occidental. Este periodo se caracterizó por la expansión del imperio de Alejandro Magno, un joven y talentoso líder macedonio que, en una serie de rápidas campañas militares, conquistó un vasto territorio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y Asia Menor hasta la India. Su conquista lo llevó a la creación de un nuevo imperio, pero también a la necesidad de gobernarlo y administrarlo. La división de este vasto imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos, dio lugar a la creación de tres grandes reinos helenísticos: el reino tolemaico en Egipto, el imperio seleucida en Asia Occidental y el reino de Macedonia en Europa. Cada uno de estos reinos adoptó elementos de la cultura griega, pero también incorporó las tradiciones y culturas locales, lo que lo llevó a un rico sincretismo cultural. En esta era, la filosofía y la ciencia florecieron. Las escuelas filosóficas como el estoicismo y el epicureísmo ganaron seguidores y contribuyeron al pensamiento ético y moral. En cuanto a la ciencia, figuras notables como Arquímedes y Euclides hicieron avances significativos en matemáticas y la geometría. El arte también se desarrolló en esta época, con un estilo conocido como arte helenístico. Este enfoque enfatizaba la expresión emocional y la representación realista en la escultura y la pintura, dando vida a obras de artes memorables que aún se estudian y se admiran en la actualidad. Sin embargo, a medida que el periodo helenístico avanzaba, Roma se convertía en una potencia cada vez más dominante en el Mediterráneo, lo que finalmente marcó el fin de esta rica y tumultuosa era y el comienzo de la era romana. Roma, la ciudad eterna, es un punto de referencia en la historia mundial y un símbolo duradero de influencia, poder y civilización. Fundada, según la leyenda, en el año 753 a.C., se convirtió en uno de los imperios más grandes y duraderos de la antigüedad, con un legado que ha dejado una huella imborrable en la cultura, el derecho, la política y la arquitectura occidental. La República Romana, que comenzó alrededor del 509 a.C., fue un periodo fundamental en la historia romana. Este sistema de gobierno mixto permitía a los ciudadanos, principalmente patricios y más tarde plebeyos, elegir a sus líderes a través de magistrados y el Senado. La República vio la expansión territorial de Roma a través de conquistas en Italia y más allá, incluyendo las guerras púnicas contra Cartago. La estructura social romana estaba marcada por una división entre patricios, la aristocracia, y plebeyos, la clase común. Estas tensiones dieron lugar a la creación de la Ley de las 12 Tablas en el 450 a.C., un código de leyes que otorgaba ciertos derechos a los plebeyos. El colapso de la República Romana y el surgimiento del Imperio Romano se marcan con la muerte de Julio César en el 44 a.C. Este evento desencadenó una serie de conflictos internos y luchas de poder que culminaron en el ascenso de Augusto, anteriormente conocido como Octavio, como el primer emperador romano en el 27 a.C. El Imperio Romano se expandió considerablemente y alcanzó su máxima extensión bajo el gobierno del emperador Trajano en el siglo II d.C. Durante este periodo se construyeron numerosos monumentos icónicos como el Coliseo, el Foro Romano y el Panteón, que aún se mantienen en pie en la ciudad de Roma. La influencia romana en el mundo antiguo fue profunda. En política, el sistema de gobierno republicano de Roma sirvió de inspiración para muchas naciones y sistemas políticos a lo largo de la historia. El latín, el idioma romano, se convirtió en la base del español, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, entre otros idiomas. El derecho romano influyó en el desarrollo del derecho civil en Europa y más allá. La caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476 d.C. marcó el fin de la antigua Roma, pero su legado sigue vivo en la arquitectura, el arte, la literatura y las instituciones que han modelado la civilización occidental hasta el día de hoy. Roma es, por tanto, un testimonio perdurable de la grandeza y la influencia que una civilización puede ejercer a lo largo del tiempo. Ahora que ya sabemos sobre estas dos civilizaciones, la última pregunta es: ¿cómo se relacionan y cómo podemos relacionarnos nosotros? Así que vamos a ello.
Sincretismo cultural. La época helenística fue un periodo de difusión cultural en la que la cultura griega se fusionó con las tradiciones locales en los territorios conquistados, lo que luego influyó en la cultura romana. La arte y arquitectura. Roma adoptó elementos del arte helenístico, incluyendo la expresión emocional y el realismo en la escultura y la arquitectura, en monumentos como el Coliseo y el Panteón. La filosofía y la ética. Las escuelas filosóficas helenísticas, como el estoicismo y el epicureísmo, influyeron en la ética y en el pensamiento romano. El comercio y urbanización. Las interacciones comerciales y la expansión de rutas comerciales promovieron el flujo de bienes y conocimientos entre las culturas helenística y romana. Y la influencia política. La organización administrativa y la estructura del gobierno de los reinos helenísticos influyeron en la política romana a medida que Roma expandía su dominio por todo el Mediterráneo. La relación entre la época helenística y Roma es un ejemplo sobresaliente de cómo las civilizaciones pueden cruzar fronteras y épocas, influyéndose mutuamente para dar forma a la historia. La expresión de la cultura griega en el periodo helenístico proporcionó una base cultural y política que Roma adoptó y adaptó, enriqueciendo su propia herencia. Esta interacción fue un punto de inflexión en la evolución de la civilización occidental y dejó un legado duradero que continúa influyendo en nuestra cultura, política y pensamiento hasta el día de hoy. Esto es todo y espero que les haya agradado el video. Muchas gracias. Adiós.